Imagina este escenario. La humanidad ha sobrevivido hasta el año 3000, y después de incontables avances tecnológicos, una flotilla de sondas ha conseguido lo impensable: abandonar la Vía Láctea para convertirse en nuestros mensajeros hacia lo desconocido. La primera de ellas, llamada Pionera Umbral, viaja en silencio absoluto a través de un mar oscuro que ningún ser humano ha visto directamente. Sus cámaras transmiten en tiempo real hacia todos los mundos habitados, desde colonias en Marte hasta complejos de investigación suspendidos sobre las nubes de Titán. Pero en medio de la celebración colectiva, ocurre algo imposible. El cuerpo metálico de la sonda comienza a comprimirse como si una fuerza invisible la aplastara desde adentro. La estructura se deforma, desaparecen secciones completas del fuselaje y la señal se corta de manera abrupta. Un estremecimiento recorre a la humanidad entera. Algo allá afuera la destruyó. Por supuesto, no tenemos evidencia de que un evento así haya ocurrido, pero sí sabemos que existe un tipo de objeto capaz de producir un efecto tan extremo. Un agujero negro primordial de tamaño microscópico, compacto como un protón y denso como un planeta entero. Puede que sean tan diminutos que cabrían en la palma de una mano, pero su gravedad sería suficiente para desgarrar metal, roca y hasta tejidos espaciales. La idea de que millones de estos objetos estén dispersos alrededor de nuestra galaxia parecía durante décadas una especulación lejana. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que podríamos estar más cerca de demostrar su existencia de lo que jamás imaginamos. Antes de continuar, déjame invitarte a algo. Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video y suscríbete si te apasionan estos misterios del universo. Ahora sí, sigamos con el viaje. La comunidad científica lleva más de medio siglo preguntándose si estos agujeros negros diminutos podrían haberse formado en los primeros instantes del cosmos, cuando la densidad del universo recién nacido era tan alta que regiones microscópicas pudieron colapsar bajo su propia gravedad. A diferencia de los agujeros negros estelares, que nacen del colapso de estrellas masivas, los primordiales no necesitaron estrellas en absoluto. Se habrían formado antes de que existiera siquiera la primera luz, en un universo tan joven que aún no distinguía entre materia, radiación o energía pura. El problema siempre fue el mismo: ¿cómo demostrar que existen si son invisibles, no emiten luz, no generan discos de acreción y podrían ser tan pequeños como una partícula subatómica? Durante décadas no hubo forma de detectarlos, pero todo cambió cuando apareció una herramienta capaz de ver más lejos y con más precisión que cualquier instrumento anterior: el telescopio espacial James Webb. Y lo que encontró Webb empezó a desafiar todo lo que creíamos saber sobre el nacimiento de los agujeros negros. El telescopio espacial James Webb no solo extendió nuestra mirada hacia regiones más profundas del cosmos, también abrió una ventana hacia tiempos tan remotos que la luz apenas había tenido oportunidad de escapar de los primeros cúmulos de materia. Y fue ahí, entre esas señales tenues procedentes de menos de 600 millones de años después del origen del universo, donde comenzaron a aparecer los indicios que pondrían en duda todos nuestros modelos de formación de agujeros negros. Durante mucho tiempo, se pensó que los agujeros negros supermasivos, aquellos con masas de cientos de miles o incluso miles de millones de soles, se formaban a partir del crecimiento lento y constante de agujeros negros estelares. Imaginábamos un proceso donde a través de miles de millones de años, estos objetos devoraban gas, polvo y estrellas completas hasta alcanzar tamaños colosales. Pero Webb descubrió algo profundamente inquietante: agujeros negros supermasivos ya completamente formados en un universo tan joven que apenas había tenido oportunidad de crear estrellas. Era como encontrar un edificio de 100 pisos en medio de un terreno donde ni siquiera había cimientos. Las galaxias conocidas como puntos rojos mostraban en su interior núcleos extremadamente brillantes, alimentados por agujeros negros que no podían haberse formado de manera tradicional. La pregunta era inevitable: ¿cómo podía existir un agujero negro tan gigantesco
cuando solo habían pasado unos cuantos cientos de millones de años desde el comienzo del cosmos. En términos astronómicos, eso es menos que un parpadeo. Para que un agujero negro estelar creciera de manera convencional hasta ese tamaño, necesitaría violar límites fundamentales de la física, consumiendo materia más rápido de lo que las leyes permiten. Webb estaba señalando una brecha en nuestros conocimientos que ya no podía ignorarse. Para resolver este misterio, los científicos se vieron obligados a mirar más atrás, hacia épocas incluso anteriores a la formación de las primeras estrellas. Y fue ahí donde la teoría... Imagina este escenario. La humanidad ha sobrevivido hasta el año 3000, y después de incontables avances tecnológicos, una flotilla de sondas ha conseguido lo impensable: abandonar la Vía Láctea para convertirse en nuestros mensajeros hacia lo desconocido. La primera de ellas, llamada Pionera Umbral, viaja en silencio absoluto a través de un mar oscuro que ningún ser humano ha visto directamente. Sus cámaras transmiten en tiempo real hacia todos los mundos habitados, desde colonias en Marte hasta complejos de investigación suspendidos sobre las nubes de Titán. Pero en medio de la celebración colectiva, ocurre algo imposible. El cuerpo metálico de la sonda comienza a comprimirse como si una fuerza invisible la aplastara desde adentro. La estructura se deforma, desaparecen secciones completas del fuselaje y la señal se corta de manera abrupta. Un estremecimiento recorre a la humanidad entera. Algo, allá afuera, la destruyó. Por supuesto, no tenemos evidencia de que un evento así haya ocurrido. Pero sí sabemos que existe un tipo de objeto capaz de producir un efecto tan extremo. Un agujero negro primordial de tamaño microscópico, compacto como un protón y denso como un planeta entero. Puede que sean tan diminutos que cabrían en la palma de una mano, pero su gravedad sería suficiente para desgarrar metal, roca y hasta tejidos espaciales. La idea de que millones de estos objetos estén dispersos alrededor de nuestra galaxia parecía durante décadas una especulación lejana. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que podríamos estar más cerca de demostrar su existencia de lo que jamás imaginamos. Antes de continuar, déjame invitarte a algo. Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video y suscríbete si te apasionan estos misterios del universo. Ahora sí, sigamos con el viaje. La comunidad científica lleva más de medio siglo preguntándose si estos agujeros negros diminutos podrían haberse formado en los primeros instantes del cosmos, cuando la densidad del universo recién nacido era tan alta que regiones microscópicas pudieron colapsar bajo su propia gravedad. A diferencia de los agujeros negros estelares, que nacen del colapso de estrellas masivas, los primordiales no necesitaron estrellas en absoluto. Se habrían formado antes de que existiera siquiera la primera luz, en un universo tan joven que aún no distinguía entre materia, radiación o energía pura. El problema siempre fue el mismo: ¿cómo demostrar que existen si son invisibles, no emiten luz, no generan discos de acreción y podrían ser tan pequeños como una partícula subatómica? Durante décadas no hubo forma de detectarlos, pero todo cambió cuando apareció una herramienta capaz de ver más lejos y con más precisión que cualquier instrumento anterior: el telescopio espacial James Webb. Y lo que encontró Webb empezó a desafiar todo lo que creíamos saber sobre el nacimiento de los agujeros negros. El telescopio espacial James Webb no solo extendió nuestra mirada hacia regiones más profundas del cosmos, también abrió una ventana hacia tiempos tan remotos que la luz apenas había tenido oportunidad de escapar de los primeros cúmulos de materia. Y fue ahí, entre esas señales tenues procedentes de menos de 600 millones de años después del origen del universo, donde comenzaron a aparecer los indicios que pondrían en duda todos nuestros modelos de formación de agujeros negros. Durante mucho tiempo, se pensó que los agujeros negros supermasivos, aquellos con masas de cientos de miles o incluso miles de millones de soles, se formaban a partir del crecimiento lento y constante de agujeros negros estelares.
Imaginábamos un proceso donde a través de miles de millones de años, estos objetos devoraban gas, polvo y estrellas completas hasta alcanzar tamaños colosales. Pero Webb descubrió algo profundamente inquietante. Agujeros negros supermasivos ya completamente formados en un universo tan joven que apenas había tenido oportunidad de crear estrellas. Era como encontrar un edificio de 100 pisos en medio de un terreno donde ni siquiera había cimientos. Las galaxias conocidas como puntos rojos mostraban en su interior núcleos extremadamente brillantes, alimentados por agujeros negros que no podían haberse formado de manera tradicional. La pregunta era inevitable. ¿Cómo podía existir un agujero negro tan gigantesco cuando solo habían pasado unos cuantos cientos de millones de años desde el comienzo del cosmos? En términos astronómicos, eso es menos que un parpadeo. Para que un agujero negro estelar creciera de manera convencional hasta ese tamaño, necesitaría violar límites fundamentales de la física, consumiendo materia más rápido de lo que las leyes permiten. Webb estaba señalando una brecha en nuestros conocimientos que ya no podía ignorarse. Para resolver este misterio, los científicos se vieron obligados a mirar más atrás, hacia épocas incluso anteriores a la formación de las primeras estrellas. Y fue ahí donde la teoría de los agujeros negros primordiales volvió a tomar fuerza. Si durante los primeros instantes del universo hubo regiones en las que la densidad fluctuó de manera extrema, algunas áreas pudieron alcanzar el punto exacto en el que la gravedad venció a todas las demás fuerzas, colapsando la materia directamente en agujeros negros sin necesidad de estrellas. Estos serían los ancestros más antiguos del cosmos, más viejos que cualquier galaxia, más antiguos que la luz, y quizás responsables de sembrar los primeros núcleos supermasivos. La idea parecía audaz, incluso improbable, pero entonces llegó un hallazgo que nadie había anticipado. En un conjunto de imágenes profundas obtenidas por Webb, los investigadores encontraron algo que simplemente no encajaba en ninguna teoría existente. Un agujero negro supermasivo que no estaba en el centro de una galaxia, ni asociado a fusiones estelares, ni vinculado a procesos de crecimiento conocidos. Estaba sencillamente ahí, flotando entre dos galaxias que parecían estar en proceso de colisionar. Este descubrimiento desconcertó a la comunidad científica. ¿Cómo podía un agujero negro tan masivo existir sin una galaxia anfitriona que lo hubiera alimentado durante millones de años? ¿Y cómo había llegado a situarse justo entre dos sistemas estelares en colisión sin pertenecer a ninguno? Las primeras interpretaciones apuntaban hacia un escenario radical. Aquel agujero negro no había migrado desde un centro galáctico. No podía haber sido expulsado, no podía haber sido capturado. Todo apuntaba a que se había formado ahí mismo, en el vacío entre ambas galaxias, a partir del colapso directo de una gigantesca nube de gas primordial. Pero si eso era cierto, significaba que los agujeros negros podían surgir sin estrellas, sin supernovas, sin procesos violentos de muerte estelar. Significaba que el universo temprano tenía condiciones tan extremas que permitieron la creación espontánea de estos monstruos gravitatorios. Y si los gigantes podían nacer así, entonces también podían hacerlo versiones mucho más pequeñas, microscópicas, dispersas como un enjambre invisible alrededor de nuestra galaxia. Para comprender por qué este descubrimiento es tan perturbador, necesitamos retroceder hasta los primeros instantes del universo, cuando el tiempo podía medirse en fracciones diminutas de segundo y la densidad de la materia alcanzaba niveles imposibles de reproducir hoy. En ese caldo primordial, donde partículas subatómicas nacían y se destruían a una velocidad inimaginable, el espacio no era uniforme. Existían regiones ligeramente más densas que otras, fluctuaciones diminutas sembradas por procesos cuánticos que aún no comprendemos del todo. Y fue en esos microparches de densidad extrema donde pudo ocurrir algo extraordinario: el colapso directo de pequeñas regiones del universo, formando agujeros negros antes de que las estrellas o las galaxias existieran. La física moderna sostiene que para crear un agujero negro se necesita superar varias barreras fundamentales.
la presión de degeneración que impide que los átomos se compriman indefinidamente, la resistencia de los neutrones que no pueden ocupar el mismo espacio, y la enorme energía requerida para vencer las fuerzas que mantienen a la materia separada. En condiciones normales, solo una estrella masiva que ha agotado su combustible es capaz de generar estas presiones extremas, y aún así, el proceso solo produce agujeros negros estelares, con masas desde unas pocas veces la del Sol hasta quizá unas decenas. Pero en el universo temprano las reglas eran distintas. Durante la primera fracción de segundo después del origen del cosmos, la densidad era tan descomunal que incluso regiones del tamaño de una molécula podrían haber colapsado gravitacionalmente. Estas condiciones no se repetirían jamás. Por eso los agujeros negros primordiales representan una ventana única hacia un periodo del universo completamente inaccesible por otros medios. De existir, serían reliquias fósiles, fragmentos comprimidos del universo cuando aún era un océano hirviente de partículas. Lo más desconcertante es que estos agujeros negros primordiales no tendrían un tamaño fijo. Según la teoría, algunos podrían haber surgido con masas comparables a montañas enteras, otros tan pequeños como un átomo y otros incluso más diminutos, tan reducidos que su tamaño sería menor que el de un protón. Aún así, su masa concentrada sería tan enorme que su gravedad podría deformar el espacio-tiempo a su alrededor, convirtiéndolos en peligros potenciales para cualquier objeto que cruzara su camino, incluso una nave espacial futurista como la pionera umbral del escenario inicial. Pero aquí aparece una contradicción que durante décadas debilitó esta teoría. Según la idea propuesta por Stephen Hawking, todos los agujeros negros emiten un tipo de radiación extremadamente tenue llamada radiación de Hawking. Con el paso del tiempo, esta emisión haría que los agujeros negros más pequeños se evaporaran lentamente. A escalas astronómicas, los agujeros negros diminutos tendrían una vida limitada. En otras palabras, si realmente se formaron hace más de 13.000 millones de años, deberían haberse desintegrado por completo hace muchísimo tiempo. Este argumento pareció cerrar el caso en contra de los agujeros negros primordiales. Sin embargo, la ciencia no sería ciencia si todo fuera definitivo. En los últimos años, varios estudios teóricos han sugerido que la radiación de Hawking podría comportarse de manera distinta cuando los agujeros negros alcanzan tamaños extremadamente pequeños. En ciertos modelos, esta evaporación se ralentizaría y prácticamente se detendría cerca del final, dejando tras de sí una especie de residuo estable, un agujero negro microscópico, ligero pero eterno. Y si esta interpretación es correcta, entonces millones de estos restos podrían seguir existiendo hoy, flotando alrededor de la Vía Láctea sin emitir luz, sin interactuar con la materia excepto a través de la gravedad. Ese escenario plantea una posibilidad inquietante: que una fracción significativa de la misteriosa materia oscura del universo esté compuesta no por partículas exóticas aún no descubiertas, sino por estos minúsculos depredadores gravitatorios. No estrellas, no gas, no partículas hipotéticas, sino agujeros negros primordiales, desperdigados como un enjambre silencioso entre los brazos espirales de nuestra galaxia. Si esta idea te resulta perturbadora, aún no hemos llegado a lo verdaderamente desconcertante. Porque si los agujeros negros primordiales son reales, no solo cambiarían nuestra comprensión del origen de los agujeros negros supermasivos, sino también la estructura misma del universo. Esto nos lleva directamente al problema más grande sin resolver en la cosmología moderna: la materia oscura. Durante décadas, hemos sabido que las galaxias no giran como deberían si estuvieran formadas únicamente por la materia visible. Sus estrellas se mueven demasiado rápido, como si una masa invisible las estuviera sujetando para evitar que salieran disparadas hacia el vacío intergaláctico. Esa masa misteriosa es lo que llamamos materia oscura. Los modelos actuales sugieren que la materia oscura podría estar compuesta por partículas aún no detectadas, conocidas como WIMPs o acciones, pero cada intento de encontrarlas ha resultado en silencio absoluto. No hemos detectado una sola señal definitiva.
Y mientras tanto, nuestros instrumentos observan cómo las galaxias se comportan como si estuvieran envueltas en enormes halos de masa invisible, extendiéndose mucho más allá de la luz de las estrellas. La pregunta se vuelve inevitable. ¿Y si lo que llamamos materia oscura no son partículas, sino millones de objetos diminutos, compactos y silenciosos? Piénsalo así. Un agujero negro primordial del tamaño de un protón sería invisible a cualquier telescopio actual, incluso al James Webb. No emitiría luz, no interactuaría con la radiación y no produciría fusiones detectables como los agujeros negros de origen estelar. Pero su gravedad estaría ahí, ejerciendo fuerza sobre todo lo que lo rodea. Si una multitud de ellos estuviera distribuida por el halo de la Vía Láctea, su masa combinada podría explicar el movimiento de las estrellas sin necesidad de partículas exóticas. Serían como minas gravitatorias dispersas a través de cientos de miles de años luz, presionando silenciosamente sobre la estructura de nuestra galaxia. Sin embargo, esta hipótesis enfrenta un desafío importante. Si estos objetos existieran en grandes cantidades, deberían producir efectos observables en la luz de las estrellas de fondo, un fenómeno conocido como microlente gravitatoria. En teoría, cuando un objeto compacto pasa frente a una estrella lejana, su gravedad amplifica la luz de esa estrella por un breve momento. Los estudios realizados durante décadas, como los proyectos Macho y Ogle, buscaron estas amplificaciones para descubrir si la materia oscura estaba formada por objetos compactos, y aunque detectaron algunos eventos, la cantidad no era suficiente para justificar toda la materia oscura. Pero aquí es donde se vuelve interesante. Esos estudios solo podían detectar objetos de cierto tamaño, demasiado grandes para incluir agujeros negros del tamaño de una célula, demasiado pequeños para alterar de manera significativa el patrón de luz durante el tiempo en que los instrumentos podían observar. En otras palabras, si los agujeros negros primordiales son extremadamente diminutos, podrían pasar completamente desapercibidos para estos estudios, escapando por completo a nuestros métodos de detección actuales. Además, un estudio publicado en abril del año 2024 sugirió algo revolucionario. La radiación de Hawking podría no comportarse como pensamos cuando los agujeros negros se acercan a tamaños microscópicos. En lugar de evaporarse completamente, su pérdida de masa podría frenarse hasta casi detenerse, dejando atrás una especie de núcleo estable que no podría reducirse más. Este núcleo tendría una masa pequeña, pero no despreciable, y millones de ellos podrían contribuir de manera significativa al total de materia oscura. Lo más inquietante es que, aunque la probabilidad de que uno de estos objetos atraviese nuestro sistema solar es baja, no es cero. La Vía Láctea es vasta. Pero si existen millones de agujeros negros primordiales, entonces los encuentros cercanos, incluso colisiones, no son imposibles. Y esto nos obliga a replantear la seguridad del viaje interestelar. Porque aunque un agujero negro estelar es fácil de detectar a grandes distancias, un agujero negro primordial sería prácticamente invisible hasta el último segundo. Una amenaza silenciosa, microscópica y letal. Para dimensionar esta amenaza silenciosa, imaginemos cómo se comportaría uno de estos objetos si pasara cerca de un planeta. Un agujero negro primordial del tamaño de un protón, pero con la masa de una montaña, no absorbería grandes cantidades de materia a su alrededor, ya que su horizonte de sucesos sería increíblemente diminuto. No devoraría planetas enteros ni produciría un disco de acreción brillante. De hecho, podría atravesar la Tierra sin que nadie lo notara, al menos en el instante inicial. Su influencia sería sutil, pero devastadora. Crearía una columna estrecha de destrucción microscópica a medida que interactúa con partículas en su camino, liberando energía y arrancando materia a escalas subatómicas. Un daño casi invisible que, sin embargo, provocaría debilidad estructural, terremotos locales o anomalías gravitatorias residuales. Y eso es solo un escenario hipotético. El verdadero peligro radica en el viaje interestelar. En un futuro donde la humanidad intente salir de la Vía Láctea, como en el caso de nuestra nave ficticia pionera Umbral,
Incluso una probabilidad mínima se convierte en un riesgo gigantesco. El espacio intergaláctico es vasto, pero la velocidad necesaria para viajar entre galaxias hace que cualquier encuentro, por improbable que sea letal. Un objeto que no puedes ver, que no emite luz, que no refleja radiación, y que podría tener el tamaño de una partícula subatómica, representa el peor tipo de obstáculo. Uno imposible de anticipar. Pero volvamos a los descubrimientos reales. La razón por la que los agujeros negros primordiales volvieron al centro del debate científico no fue por simple especulación teórica, sino por dos hallazgos recientes del James Webb que desafiaron todos los modelos tradicionales. El primero fue el agujero negro supermasivo encontrado entre dos galaxias en colisión, sin galaxia anfitriona, sin estrella progenitora, sin explicación convencional. El segundo fue el estudio espectral del objeto QSO-1, un cuásar alojado en una galaxia tan primitiva que apenas contenía trazas de elementos pesados. Para entender por qué esto es tan importante, debemos recordar que los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, como el oxígeno o el carbono, se forman en el interior de las estrellas y se esparcen en explosiones de supernova. En las primeras generaciones de estrellas, este proceso enriquece rápidamente el medio interestelar. Por eso, encontrar una galaxia extremadamente pobre en metales implica que muy pocas estrellas han vivido y muerto allí. Y sin estrellas que colapsen, ¿cómo se formó entonces el gigantesco agujero negro que brilla en su centro? Este hallazgo sugiere un escenario radical, que el agujero negro no nació del colapso de una estrella, sino directamente de una nube primordial de gas, mucho antes de que la galaxia se desarrollara por completo. Es decir, un agujero negro que no tiene antepasados estelares, algo formado directamente de la materia primordial del universo temprano, un candidato perfecto para un agujero negro primordial. Este tipo de evidencia, acumulada durante los últimos años, está inclinando cada vez más a la comunidad científica hacia una conclusión que hace apenas una década habría parecido extrema: que los agujeros negros primordiales no solo existieron, sino que podrían ser fundamentales para explicar la aparición de los agujeros negros supermasivos que vemos hoy. Y si existieron en tamaños grandes, también debieron existir en tamaños pequeños. La naturaleza no crea solo un tipo de estructura. Si las fluctuaciones del universo temprano permitieron la formación de gigantes, también dieron origen a una población entera de agujeros negros diminutos, desperdigados, como semillas gravitatorias, a lo largo de la infancia del cosmos. La pregunta que queda en el aire es inquietante. ¿Cuántos de ellos sobrevivieron hasta hoy? Y más aún, ¿cuántos podrían estar más cerca de nosotros de lo que jamás imaginamos? Para entender si estos objetos diminutos podrían seguir existiendo hoy, debemos analizar uno de los fenómenos más misteriosos de la física moderna: la radiación de Hawking. Según la teoría propuesta por Stephen Hawking en la década de los 70, los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una forma extremadamente tenue de radiación cuántica que provoca que, con el tiempo, pierdan masa. Para los agujeros negros grandes, esta pérdida es prácticamente insignificante. Pero para los agujeros negros pequeños, especialmente los primordiales, la evaporación debería ser tan rápida que a lo largo de miles de millones de años desaparecerían por completo. Y durante décadas, ese fue el principal argumento en contra de su existencia actual. Incluso si se formaron hace 13.800 millones de años, ya no quedaría ninguno. Pero como suele ocurrir en la ciencia, nuevos estudios pueden desafiar viejas certezas. En los últimos años, investigaciones teóricas han propuesto que la radiación de Hawking podría no comportarse de manera lineal cuando los agujeros negros alcanzan tamaños extremadamente diminutos. A nivel cuántico, ciertos modelos sugieren que la evaporación se ralentiza drásticamente, casi hasta detenerse, dejando atrás un remanente estable, un agujero negro microscópico que, aunque haya perdido gran parte de su masa inicial, sigue siendo extraordinariamente denso. Si esto es cierto,
Algunos agujeros negros primordiales podrían haber sobrevivido hasta la actualidad, aunque reducidos a tamaños minúsculos. Y aunque cada uno de ellos sería prácticamente indetectable, su masa combinada podría ser suficiente para influir en la estructura gravitatoria de nuestra galaxia. De ser así, estos remanentes cuánticos serían como ladrillos invisibles sosteniendo el andamiaje del universo, contribuyendo a ese misterioso componente que llamamos materia oscura. Pero incluso sin depender de la materia oscura, existe otro argumento que hace difícil descartar la presencia de estos objetos diminutos: su capacidad para pasar completamente inadvertidos. Los agujeros negros estelares se detectan con relativa facilidad, gracias a sus discos de acreción, sus emisiones de rayos X o las ondas gravitacionales que generan al fusionarse. Pero los agujeros negros primordiales microscópicos no tendrían ninguno de estos rasgos. No emitirían luz, no producirían chorros relativistas, no generarían fusiones detectables y no interactuarían significativamente con el gas circundante. En esencia, serían sombras sin cuerpo, puntos de curvatura en el espacio-tiempo que solo se revelarían si un objeto pasara extremadamente cerca. Y aquí es donde surge un detalle clave. Nuestros métodos de detección actuales no están diseñados para encontrar cosas tan pequeñas. Las búsquedas de microlentes gravitatorias detectan objetos compactos, sí, pero dentro de un rango de masas limitado. Un agujero negro microscópico pasaría frente a una estrella lejana sin producir un efecto medible. Los detectores de ondas gravitacionales, como LIGO y Virgo, tampoco podrían percibir la fusión de dos agujeros negros primordiales extremadamente pequeños, ya que la señal sería demasiado débil y estaría fuera de sus bandas de frecuencia. En otras palabras, aunque millones de ellos estuvieran ahí fuera, es posible que simplemente no tengamos la tecnología adecuada para encontrarlos. Esto nos lleva inevitablemente a una pregunta inquietante. Si estos agujeros negros diminutos aún existen y son prácticamente indetectables, ¿podrían estar más cerca de nuestra galaxia de lo que creemos? ¿Podrían estar orbitando en el halo galáctico o incluso cruzando periódicamente el plano donde se encuentra nuestro sistema solar? Y si ese es el caso, ¿cuánto falta para que encontremos evidencia directa de uno? O peor aún, para que uno nos encuentre a nosotros. Para acercarnos a una respuesta, debemos observar un rompecabezas que ha desconcertado a los astrónomos durante décadas: el comportamiento de las estrellas en los bordes de la Vía Láctea. Cuando medimos sus velocidades, descubrimos que se mueven mucho más rápido de lo que debería permitir la gravedad de la materia visible. Es como si una mano invisible sujetara la estructura galáctica para evitar que se deshaga. Esa mano es lo que llamamos materia oscura. Sin embargo, nadie ha podido detectar la partícula responsable. Ningún experimento, por más sensible que sea, ha registrado una interacción clara. Y este silencio experimental ha llevado a los científicos a reconsiderar alternativas que antes eran descartadas. Entre ellas, que una fracción significativa de la materia oscura esté compuesta por objetos compactos, diminutos y dispersos, como los agujeros negros primordiales. Esta idea no es nueva, pero había sido relegada debido a las limitaciones de los instrumentos. Muchos de los estudios que se usan para descartar agujeros negros como candidatos a materia oscura solo podían detectar objetos dentro de un intervalo específico de masas, generalmente demasiado grande para incluir agujeros negros microscópicos. Esto significa que, si existen, podrían haber pasado bajo el radar durante décadas. Telescopios sensibles a microlentes gravitatorias captan variaciones sutiles en la luz de estrellas lejanas al paso de un objeto compacto, pero los agujeros negros del tamaño de un protón no producirían señales mensurables. Serían, para todos los efectos prácticos, invisibles. Lo que realmente impulsó el resurgimiento de esta teoría fue el conjunto de descubrimientos del telescopio espacial James Webb. Cada uno añadía una pieza más al rompecabezas. Agujeros negros gigantes formados demasiado pronto, galaxias primitivas con estructuras inesperadas, núcleos cuásares en ambientes donde no deberían existir.
Todo indicaba que el universo temprano era mucho más eficiente en crear agujeros negros de lo que creíamos. Y si podía crear gigantes en cuestión de unos cuantos cientos de millones de años, ¿por qué no también diminutos en cantidades astronómicas? Reforzando esta línea de pensamiento, se realizaron simulaciones cosmológicas para modelar la formación del universo temprano. Estas simulaciones mostraron que si la distribución inicial de densidades fluctuaba incluso ligeramente más de lo que pensábamos, la cantidad de agujeros negros primordiales producidos sería enorme. Muchos evaporarían casi por completo debido a la radiación de Hawking, pero otros, los más masivos o aquellos protegidos por variaciones cuánticas en la evaporación, podrían sobrevivir hasta hoy como remanentes estables. Estos remanentes, acumulados en halos alrededor de galaxias como la nuestra, generarían exactamente el tipo de distribución gravitatoria que vemos en las curvas de rotación observadas. Pero aún hay algo más inquietante. Si estos objetos existen, no estarían quietos. Se moverían a través del espacio a velocidades de cientos de kilómetros por segundo, orbitando alrededor de la galaxia como enjambres invisibles. La mayor parte del tiempo sería completamente inofensivo, cruzando regiones del espacio vacío sin perturbar nada. Pero cada vez que el sistema solar realiza su movimiento oscilante a través del plano galáctico, algo que ocurre cada varios millones de años, aumenta la probabilidad de encuentros cercanos con cualquier objeto disperso en el halo. La mayor parte de estos encuentros no tendría consecuencias, pero uno solo bastaría para producir un evento catastrófico si un agujero negro primordial pasara demasiado cerca de la Tierra o de futuras naves interestelares. Incluso un encuentro indirecto con uno de ellos podría generar perturbaciones gravitatorias detectables, anomalías en órbitas de asteroides o alteraciones sutiles en el movimiento de los planetas exteriores. Esto plantea una cuestión que aún no sabemos responder. Hemos observado ya señales indirectas sin darnos cuenta, o estamos al borde de hacerlo por primera vez en la historia de la humanidad. Porque si los agujeros negros primordiales están ahí afuera ocultos entre la oscuridad, no permanecerán invisibles para siempre. Si realmente existen, la primera evidencia directa de un agujero negro primordial podría no llegar en forma de una imagen espectacular, sino como una anomalía. Algo pequeño, casi imperceptible, enterrado en los datos de un telescopio o de un observatorio gravitacional. Tal vez un patrón extraño en el movimiento de una estrella solitaria en los bordes de la galaxia, o una distorsión mínima en la luz de un objeto distante, tan sutil que los algoritmos actuales todavía no son capaces de reconocerla. Es posible que, sin saberlo, ya tengamos datos que contienen huellas de estos objetos, pero nuestra tecnología y nuestros modelos matemáticos aún no están afinados para interpretarlas. Los próximos años serán cruciales. Nuevos telescopios, como el Nancy Grace Roman o el Observatorio Reuven, tendrán la capacidad de monitorear millones de estrellas simultáneamente, buscando variaciones de brillo con una precisión jamás alcanzada. Estos instrumentos podrían detectar eventos de microlente gravitatoria tan breves y débiles que antes habrían sido invisibles. Si un agujero negro primordial pasa frente a una estrella lejana, aunque el efecto sea mínimo, estos observatorios podrían captarlo. Un solo evento confirmado revolucionaría completamente la cosmología moderna. También está la posibilidad de detectarlos a través de ondas gravitatorias. Aunque un agujero negro primordial microscópico no produciría señales detectables por observatorios como LIGO o Virgo, futuras generaciones de detectores mucho más sensibles y capaces de captar frecuencias más altas podrían registrar fusiones entre agujeros negros primordiales ligeros. Serían señales diminutas, rápidas, casi como el chasquido de dos partículas colisionando. Pero si las detectamos, confirmaríamos no solo su existencia, sino también su abundancia en el universo. Sin embargo, es en el propio James Webb donde se esconden las pistas más inquietantes. Cada vez que Webb observa galaxias extremadamente jóvenes con agujeros negros demasiado grandes y demasiado pronto, refuerza la idea de que existe un mecanismo alternativo de formación.
Cada espectro químicamente primitivo, cada cuásar en un entorno donde no deberían existir, apunta hacia un cosmos más caótico y más eficiente en crear agujeros negros de lo que imaginábamos. Si los gigantes pudieron formarse de manera primordial, entonces las versiones diminutas, las que hoy podrían ser indetectables, también tuvieron que surgir en enormes cantidades. Y aquí surge una imagen sorprendente. Imagina el universo temprano como un océano tormentoso en el que burbujas de densidad fluctuaban caóticamente. Algunas burbujas colapsaban en agujeros negros gigantes, otras, mucho más pequeñas, en agujeros negros microscópicos. Con el paso del tiempo, los gigantes crecieron hasta convertirse en los monstruos supermasivos que hoy vemos alimentando galaxias enteras. Pero las versiones diminutas simplemente vagaron por el espacio, invisibles, ajenas al paso del tiempo. La pregunta inevitable es, ¿qué tan cerca podrían estar ahora? La Vía Láctea mide más de 100.000 años luz de diámetro. En ese volumen inmenso, aunque solo una fracción minúscula de la materia oscura estuviera compuesta por agujeros negros primordiales, eso equivaldría a millones de objetos distribuidos de manera difusa. La mayoría estaría a distancias enormes, pero algunos podrían estar relativamente cerca en términos astronómicos, quizá a unos cuantos años luz sin que tengamos forma de detectarlos. Y aunque un agujero negro primordial microscópico no destruiría la Tierra al contacto, su tamaño es tan diminuto que apenas interactuaría con la materia. Su presencia sigue siendo un recordatorio inquietante. Vivimos en un universo lleno de estructuras invisibles, fuerzas ocultas y objetos que pueden afectar nuestro destino sin que podamos verlos. Cada descubrimiento del James Webb nos empuja un paso más cerca de aceptar que el cosmos es mucho más extraño, antiguo y profundo de lo que nuestros modelos actuales logran describir. Pero hay una consecuencia final que es aún más perturbadora. Una que no solo cambia nuestra visión del universo, sino también nuestro futuro. Porque si los agujeros negros primordiales existen, podrían limitar hasta dónde podremos viajar. Y quizá ya seamos prisioneros de algo que no sabíamos que estaba ahí. Si alguna vez la humanidad decide abandonar la Vía Láctea y viajar hacia otras galaxias, no solo enfrentará distancias que desafían la imaginación, sino también un entorno lleno de peligros invisibles. Entre ellos, los agujeros negros primordiales representan un obstáculo que ninguna nave podría anticipar. Son demasiado pequeños para detectarlos a gran distancia. No emiten luz ni calor, no interactúan con campos magnéticos y no dejan rastro alguno en el vacío interestelar. Una nave que viaje a una fracción significativa de la velocidad de la luz tendría menos de un parpadeo para reaccionar ante un objeto cuyo horizonte de sucesos podría ser más pequeño que un átomo. En un universo donde incluso el polvo interestelar representa un riesgo a velocidades relativistas, un agujero negro primordial sería un enemigo imposible de esquivar. Este escenario nos obliga a replantear una de las ideas más ambiciosas de nuestra especie: la expansión galáctica. Durante décadas, hemos imaginado naves que cruzan el espacio entre galaxias, viajando durante miles o millones de años para llevar a la humanidad más allá de sus raíces. Pero si existe un enjambre de microagujeros negros en el espacio intergaláctico, restos fósiles del universo temprano, entonces cada uno de esos viajes estaría sujeto a un riesgo impredecible. No importa cuán avanzada sea la nave, el impacto con un objeto tan compacto y denso podría destruirla en un instante, tal como le ocurrió a la ficticia pionera Umbral al comienzo de nuestra historia. Aquí, antes de continuar, quiero invitarte a algo distinto. Suscríbete si quieres más videos así y cuéntame en los comentarios qué teoría científica te gustaría explorar en el próximo episodio. Saber qué temas te intrigan nos ayuda a navegar juntos por estos misterios del cosmos. Regresemos al problema. Las consecuencias de la existencia de agujeros negros primordiales no se limitan solo al viaje interestelar. También podrían afectar la evolución de las galaxias, la distribución de la materia oscura e incluso la formación de estructuras cósmicas a gran escala. Si millones de estos objetos están dispersos en el halo galáctico, podrían haber influido en el ritmo al que se formaron las estrellas,
o en la forma en que las galaxias adquirieron su estructura espiral. Incluso podrían haber actuado como semillas gravitatorias locales, moldeando regiones enteras del cosmos sin que jamás lo supiéramos. Además, existe la posibilidad de que un número reducido de agujeros negros primordiales haya penetrado en el disco galáctico, la región donde se encuentran la mayoría de las estrellas, incluyendo nuestro Sol. Aunque la probabilidad de un encuentro cercano es extremadamente baja, no es inexistente. Algunos modelos sugieren que, a lo largo de la vida de la galaxia, podrían haber ocurrido múltiples interacciones con estrellas, cúmulos o nubes de gas. La mayor parte de estos encuentros no habría dejado señales observables, pero algunos científicos especulan que ciertos fenómenos inexplicables como aceleraciones sutiles en cometas lejanos o anomalías en órbitas de objetos transneptunianos podrían estar relacionados con estos microagujeros negros atravesando el sistema solar a distancias muy lejanas.